tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Ya estamos entrando de lleno en el clima del Mundial de Fútbol y la gran pregunta es cuál va a ser el impacto político de este Mundial. Muchos creen que los resultados van a tener más impacto que en otros mundiales, porque esta va a ser la primera copa en más de 3 décadas que se juega en América Latina y bueno, por lo tanto, puede tener un impacto más directo en nuestros países. La teoría de muchos es que un buen desempeño de nuestras selecciones nacionales va a producir un clima de alegría, de fervor nacional que va a favorecer a los gobiernos, mientras que un mal desempeño va a ser un golpe durísimo para los gobiernos, especialmente para los que están cerca de elecciones. Vamos a analizar si esto es cierto y si es cierto en todos lados, especialmente en Brasil, porque Brasil tiene elecciones el 5 de octubre y Brasil es el país que tiene un mayor impacto económico y político en la región, sobre todo, o por lo menos en Sudamérica. Según la última encuesta de Datafolia, un 37% de los brasileños piensa votar por la reelección de la presidenta Dilma Rousseff. Eso obligaría a convocar una segunda vuelta electoral. O sea, las cosas podrían complicarse para la presidenta de Brasil si el Mundial termina en un fracaso desde el punto de vista organizativo o deportivo. Y lo cierto es que hay bastante incertidumbre en torno del Mundial. Hay 3 estadios que todavía no terminaron de construirse y protestas todos los días. Y en todo el mundo están saliendo titulares catastróficos. Fíjense, la revista alemana Der Spiegel, probablemente la revista más influyente de Europa, lleva en su portada de esta semana una pelota de fútbol incendiada y el titular que dice en su carátula la muerte y los juegos. Y el Miami Herald también esta semana llevaba un titular de primera plana que decía caos en Brasil antes de la Copa. ¿Es cierto todo esto o son exageraciones de los medios? ¿Este Mundial será una gran fiesta o un gran fiasco? Se lo vamos a preguntar a 2 de los brasileños más famosos del mundo, el escritor Paulo Coelho y el artista Romero Brito. Y lo vamos a analizar con varios analistas políticos y económicos de primer nivel. Desde Washington vamos a tener a Raúl Juste Lores, corresponsal del diario Folha de São Paulo en Washington, ex corresponsal de Folha de São Paulo en Pekín, conocidísimo periodista de Brasil. Desde Brasilia nos va a acompañar el embajador Rubens Barbosa, ex embajador de Brasil en Washington y uno de los diplomáticos más conocidos de Brasil. Desde México vamos a tener al profesor Ciro Murayama, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y un excelente analista sobre el impacto político del fútbol. Y en nuestros estudios vamos a tener a la doctora Susan Kaufman, directora del Centro de Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami, que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en Brasil. Y más tarde en el programa, si nos da el tiempo, vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas al mundialista argentino Mario Kempes, que salió campeón del mundo con Argentina en 1978. Y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos si las protestas callejeras tienen algún impacto en los jugadores en un mundial o si los jugadores están tan metidos en su mundo deportivo que ni se enteran lo que está pasando alrededor de un mundial. Bueno, empecemos con lo que nos dijo el escritor Paulo Coelho a fines del año pasado, cuando lo tuvimos en el programa Toda la Hora y le preguntamos cómo ve el Mundial y las protestas que están teniendo lugar en Brasil. Veamos lo que nos dijo. Paulo Coelho, el año 2014 va a ser el año de Brasil. Brasil y el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil van a estar en los ojos de todo el mundo. Usted es una de las caras más conocidas de Brasil, aparte de los futbolistas. ¿Usted cree que la imagen de Brasil va a mejorar en el 2014 o la imagen de Brasil va a empeorar? Brasil vive en este momento un momento de mucho conflicto, ¿ah? Porque tenemos un partido como el PT, el Partido de los Trabajadores, que está hace mucho tiempo en el poder, que prometió muchas cosas
y que no logró hacer lo que prometió. Y entonces tenemos muchas manifestaciones en este momento y creo que las manifestaciones, que la gente que se manifiesta ahora va a aprovechar a la Copa del Mundo para seguir manifestando. Pablo, hablando de estas manifestaciones multitudinarias en Brasil en los últimos meses y que quizás sucedan antes y durante el Mundial, ¿de qué lado está usted? ¿Usted está del lado de los manifestantes que llevaban pancartas diciendo menos fútbol y más escuelas? ¿O del lado de la gente que dice no hay nada de malo con el fútbol y con el Mundial? Pero claro que no, estoy claro que del lado de los manifestantes. Creo que el Mundial es importante, pero el Mundial llegó y se gastó una fortuna y se sacrificó cosas que eran muy importantes, como la infraestructura, las autovías, las escuelas, los hospitales. Me sorprendió mucho cuando Ronaldo, el futbolista, dijo, oh no, pero es importante mostrar una imagen positiva con los estadios y tal. No lo sé. No creo que en este momento estaba hablando algo inteligente, digamos. Usted nos decía antes que vamos a ver un Brasil más real. ¿A qué se refiere cuando dice un Brasil más real? Eso, infelizmente, un Brasil más real no es el Brasil que ahora en la bolsa de valores sube y que la gente habla que es una gran potencia, el llamado BRICS, ¿no? Que era Brasil, Rusia, India, China. No es este Brasil. Es un Brasil que vivió en una burbuja y que ahora la burbuja empieza a explotar y entonces las cosas que veíamos, digamos, hace 10 años vuelven con peor, porque no se solucionó. Es como dar un antibiótico durante 10 años, el antibiótico pierde su potencia y ahí no tiene más remedio. Vamos a Washington. Raúl Juste Lores, corresponsal de Foya de San Pablo en Washington. Raúl, ¿se justifican el pesimismo de Paulo Coelho, estos titulares en la prensa internacional que pintan así un panorama tétrico sobre el Mundial, o son exageraciones? Dos cosas pasando a la vez. Yo creo que los brasileños están muy pesimistas, con razón, por una oportunidad desperdiciada. O sea, Brasil tenía el dinero para hacer los mundiales y derrochó mucho dinero, pero el legado que fue prometido por los gobiernos jamás se construyó. Creo que desde Barcelona, todas las ciudades, países que intentan abrigar, sea Olimpiadas o sea la Copa del Mundo, prometen un gran legado, una gran transformación. Y eso no ocurrió. Tenemos los estadios, pero metro, aeropuerto, colectivos, buses, eso no mejoró para nada. Entonces creo que los brasileños sí se sienten frustrados y con rabia. Ahora, la prensa internacional también, por otro lado, repite una cantidad de tópicos y de clichés sobre países en desarrollo que normalmente ocurren hasta la víspera del inicio del evento. Hay que recordarse de los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia el pasado febrero. Había muchas críticas hasta empezar. Después que empieza, simplemente se olvidaron de las protestas, de los manifestantes. Básicamente nadie quería aguar el gran negocio. Entonces creo que hay los dos lados. Yo creo que la prensa internacional de vez en cuando exagera mucho. Incluso creo que por no conocer Brasil, entonces llega allá y se sorprende con todo. Ahora creo que el brasileño medio sí tiene bastante rabia y hay un pesimismo enorme en la población cara a los Juegos. Vamos a San Pablo, embajador Rubens Barbosa. La misma pregunta que le hacía a Raúl Juste. ¿Se justifica este pesimismo en torno al Mundial o es exagerado? Yo creo que se justifica en parte, ¿no? Porque hay lo que llamamos acá de movimientos sociales que empiezan a hacer demostraciones
contra la Copa del Mundo, ¿no? Es una cosa curiosa, porque Brasil, el país del fútbol, está en contra ahora, una parte por lo menos de la población. Yo creo que la prensa internacional exagera un poco, porque yo también creo que los juegos se desarrollarán normalmente, sin mayor problema, pero va a haber demostraciones antes y durante los partidos, ¿no? Y esto genera una preocupación, pero yo no creo que va a salir del control. No sabemos incluso cómo los extranjeros van a actuar en este contexto, porque vimos ahora en Berlín la embajada de Brasil siendo atacada. No sabemos si los visitantes, ¿no? las personas que vienen para los partidos van también participar de estos movimientos. Hoy ya empezaron varios movimientos, ahora todos los días tenemos esas reclamaciones. Y en parte ellos tienen razón también, porque las inversiones que fueron prometidas no se materializaron y hay un descontentamiento muy fuerte con la plata, ¿no? El dinero que fue invertido en la construcción de las arenas, ¿no? Mucho arriba de lo que fue proyectado. Y hay sospechas de corrupción y todo esto crea una situación que la imprensa de fuera no interpreta como una situación muy complicada. Yo no creo que va a salir de control. Va a haber manifestaciones, va a haber problemas, pero los juegos, el campeonato no va a estar afectado. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos quiero preguntarle al embajador Barbosa si cuando empiecen los partidos, los brasileños no se van a olvidar de todo lo que no sea fútbol. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el impacto político del Mundial, en el que estamos analizando cómo va a impactar el Mundial en las elecciones de Brasil y de varios otros países este año y el año próximo. Vamos a Washington. Raúl Yuste, corresponsal de Fodia de São Paulo en Washington. En el bloque anterior, tú y el embajador Rubens Barbosa nos decían de todo el escepticismo que hay sobre este Mundial. Pero la gran pregunta, el momento en que empiecen los partidos, ¿los brasileños no se van a olvidar de todo lo que no sea fútbol y van a salir a la calle con la bandera brasilera y se van a olvidar de las protestas, de la educación, de la salud y de todas las cosas que están reclamando ahora? Mira, yo creo que desde el final del Mundial, sea Brasil ganando o perdiendo, hasta las elecciones, son casi 3 meses. Así, creo que nadie se queda saltando, celebrando o llorando por 3 meses. Entonces creo que sí, una buena parte de la audiencia brasileña va apenas a celebrar y emocionarse con los juegos. Creo que mucha gente va a seguir protestando porque todavía hay bastante rabia con el derroche que hubo con el dinero público, pero sí creo que el resultado de la Copa tiene un efecto menor electoralmente de que si la organización del evento es un desastre. O sea, si es un gran desastre el evento, creo que sí le afecta a Dilma y al Partido de los Trabajadores, porque al fin y al cabo ellos trajeron el evento a Brasil y era su responsabilidad de hacer una gran organización. Pero el resultado deportivo, Raúl, tengo mis dudas. Raúl, tú y el embajador Barbosa hablaron de derroche. Mi pregunta, ¿hubo derroche o hubo corrupción? Creo que las dos cosas. Y, o sea, creo que hubo corrupción, creo que hubo falta de planeamiento, y que es algo básico, no apenas en Copa o Juegos Olímpicos en Brasil. Y creo que fue el encuentro de dos culturas muy corruptas, la de Brasil y sus constructoras, que son grandes donantes de los partidos políticos en Brasil, con FIFA, que no está en Suiza por si acaso. O sea, cuando
tú estás de acuerdo de recibir unos mundiales en tu país, tienes que contratar miles de consultorías que son un monopolio de FIFA. Entonces creo que fue el encuentro de dos culturas que no valorizan la transparencia, la rendición de cuentas y los costes de una manera racional. Embajador Rubens Barbosa, en San Paulo, ¿hubo derroche o hubo corrupción? Mire, esto va a pasar después de la Copa, ¿no? Hubo excesos, hubo sobrefacturación de las obras, pero yo no estoy preocupado con esto, eso ya está, ¿no? El problema es que yo creo que los juegos, la competición va a ser un éxito, va a ser un gran suceso. Pero el problema son los movimientos que van a ocurrir durante la Copa, antes y durante la Copa, la competición. Porque hay movimientos que se formaron contra la realización de la competición. Y esto no va a pasar, no son movimientos, no habrá Copa en Brasil, esto moviliza mucha gente, pero también hay movimientos sociales, ¿no? De los trabajadores, del movimiento Sin Tierra, un montón de organizaciones sociales que van a aprovechar este momento de gran visibilidad de Brasil para hacer demostraciones en favor de sus reivindicaciones. Esto que es la preocupación. Yo no tengo duda que cuando empezar la competición va a ser un gran éxito, no va a haber problema, las arenas estarán listas, no va a haber problema. El problema es lo que va a pasar con los movimientos sociales que van a hacer demostración y cuál es el efecto político de esto. Doctora Kaufmann, si pasa todo esto que acaba de señalar el embajador Barbosa, si los juegos van bien, pero hay protestas, hay descontento por el derroche, por la corrupción, ¿cuál va a ser el impacto político en las elecciones de Brasil? Yo creo que puede haber un impacto bastante importante. Primero, nadie ha dicho nada o casi nada sobre el impacto de la falta de infraestructura durante estos juegos. Y esto es una pérdida tremenda en términos de planeación por parte del gobierno brasileño. Esto podría haber... Usted habla de los aeropuertos. Sí, aeropuertos, caminos, etcétera, que faltaba antes, no solamente para la Copa Mundial. Entonces, es un ejemplo muy grande de la pérdida de una oportunidad de resolver algunos de los problemas de la economía brasileña. Es como se dice de los palestinos, que nunca han perdido una oportunidad de perder una oportunidad, y esto es casi la misma cosa. Entonces, hay este problema de la economía, además de lo que han hablado los otros, en el sentido de que la economía no está creciendo, que en el año 2010 creció 7,5%, y ahora si crece 2% sería una gran cosa. Entonces ya estos juegos están ocurriendo durante un periodo en que la economía no va a mejorar, y entonces hay muchas oportunidades para criticar el gobierno de Dilma, y aún antes de Lula. Pero las encuestas la dan ganadora todavía, por lo menos. No, pero en la primera ronda no. Entonces, quién sabe, durante estos 3 meses después de la Copa Mundial, si la gente no van a tener más oportunidad de pensar si quieren continuar con este gobierno y este partido. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a México a hablar con el doctor Murayama, su opinión sobre el impacto político de este mundial. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el impacto político del Mundial, en el que estamos analizando cómo va a impactar el Mundial en las elecciones de Brasil,
de Uruguay, de Argentina el año que viene, de varios países de América Latina. Doctor Ciro Murayama, en México, usted es no solo un economista conocido, sino un futbolero apasionado. ¿Hay un impacto político de los mundiales o todo esto es especulación periodística que realmente no tiene ningún asidero? Bueno, yo creo que establecer una relación lineal entre resultados futbolísticos y voluntades políticas es difícil, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el Mundial, en el caso de Brasil, es una ocasión excepcional para hacer trascender la protesta, como lo vimos en la Copa Confederaciones hace unos meses. Cada vez más en las agendas políticas locales, nacionales, el hecho de que los manifestantes puedan llevar su protesta, su voz, sus demandas a impactos en los medios más allá de sus propias fronteras nacionales hacen más fuertes estos movimientos. Lo hemos visto en distintos países del mundo en los últimos años y hay que considerar que este es el primer mundial que se juega en Sudamérica en condiciones democráticas. El último mundial en Sudamérica fue el de Argentina 78 en un contexto de dictadura con un uso político del propio mundial por parte de la junta encabezada por el dictador Videla, que incluso dio lugar a que se siga al día de hoy discutiendo si hubo un arreglo en el resultado de algunos partidos para beneficiar precisamente a Argentina. Fue el caso del partido entre Argentina y Perú, que ganó el equipo local con una goleada en un momento en donde había relaciones entre los dos gobiernos dictatoriales del Perú y de Argentina con la extracción de presos políticos, y de ahí se coronó Argentina, consiguió eliminar a Brasil por diferencia de goles, llegar a la final frente a Holanda y ganar. El uso político de aquel mundial pues se sigue discutiendo. Hoy el contexto es afortunadamente distinta, ha dejado prácticamente toda América Latina la noche negra de las dictaduras atrás, y en un contexto democrático el que fluyan protestas pues es parte, yo diría, incluso natural, cuando además tenemos que reconocer, como ya se comentaba hace un momento, que Brasil no es el mismo país, no tiene el mismo empuje que en 2007 cuando recibió precisamente la sede del campeonato. En aquellos años con Lula como presidente, Brasil encabezaba a los BRICS, la B de Brasil iba por delante. Después vino la crisis económica mundial en 2008, y Brasil al día de hoy es una economía que crece más lento, que no está correspondiendo a las expectativas de aquellos años. Es una economía cuyas exportaciones cada vez descansan más en productos primarios, lo que muestra, pues digamos, una menor dinamismo en términos de diversidad productiva. Y esto pues empieza a tener repercusiones en términos sociales, y a mí me parece natural que en un contexto democrático los reclamos sociales se hagan presentes, cuando además los ojos del mundo, como convoca todo mundial, están precisamente en ese país. Vamos a Washington de nuevo. Raúl Juste Lores, estos reclamos sociales. El año pasado, cuando empezaron estas protestas, la gente en la calle, y eso nos llamó la atención a muchos, decía más educación, menos fútbol. Estaban reclamando para que el gobierno destine más a la educación de calidad y menos a los estadios. ¿Ese mensaje se ha mantenido o las protestas de hoy son más difusas? Los policías pidiendo aumento de sueldo, otro gremio pidiendo mejores condiciones. ¿Se mantuvo ese mensaje o hoy día cada uno está peleando por lo suyo? O sea, me hace acordar el movimiento que ocupaba Wall Street hace pocos años, que empieza contra los bancos, pero de un momento llegan los ambientalistas y el calentamiento global, etc. En Brasil también pasa, porque hay una cantidad enorme de problemas sin solución, y cuando uno ve que se gastó casi $1.000 millones en apenas un estadio, y cuando hay estadios nuevos y muy caros en ciudades pequeñas o sin tradición
futbolera como Manaus, como Cuiabá o como Natal, sí, la gente cree que si está sobrando dinero hay que invertir en educación, en transporte, en salud, eso seguro. Doctora Kaufmann, lo que mencionaba Raúl Juste, todo este derroche, estos estadios, estos elefantes blancos, te decía que van a tener un impacto político. ¿Qué pasa en los demás países de América Latina? ¿Va a haber un impacto político en Argentina el año que viene, por ejemplo? Es posible, si enfocamos en las elecciones recientes en algunos países de la América Latina, es sumamente interesante por las sorpresas que ocurrieron. En El Salvador, el que ganó no era la esperada. En Panamá tampoco no pasó como pensaba. En Costa Rica ganó el que menos pensaba. Sí, y en Colombia ya se dice que el presidente Santos no va a ganar en la primera ronda y hasta ahora está bien para la segunda. O sea, que podría haber una sorpresa en Brasil. En Brasil también, porque el apoyo a la presidenta Rousseff ha bajado. Va así, pero ahora la gente está diciendo que Eduardo Campos o Aécio Neves puedan aumentar su apoyo durante los 3 meses después. Y en Argentina ya la presidenta Kirchner perdió en el sentido de que no va a tratar de obtener el derecho de lanzarse para una tercera presidencia. Profesor Ciro Murayama, en México, ¿va a tener algún impacto este mundial político en México? Porque México, al fin y al cabo, tiene esta tradición en el 68, las protestas en México en el contexto de los Juegos Olímpicos, o sea, cambiaron la historia de México. Este mundial, si al equipo de México le va tan mal como en las eliminatorias, ¿puede tener algún impacto o no? Estamos tan lejos de las elecciones que no va a tener ningún impacto. Bueno, yo creo que en México todos los partidos políticos y este sentimiento nacional alrededor de la selección, pues puede tener efectos en el ánimo general, pero no necesariamente a favor o en contra de algún partido político. Yo tengo la impresión de que los mundiales sobre todo pueden tener impacto ahí donde se juegan. En el caso de Brasil, el hecho de que la gente esté viendo que hay un costo mayor al beneficio que está recibiendo, pues puede tener efecto. Los próximos 2 mundiales se van a realizar en 2 sedes peculiares, en Rusia y después en Qatar. Ahí creo que el impacto puede ser menor dado los contextos políticos de mayor autoritarismo, pero creo que en el resto de los países el establecer vínculos, relaciones de causalidad entre resultados futbolísticos y resultados políticos puede ser excesivo. Vamos, si está todavía con nosotros el embajador Barbosa en Brasil. Embajador Barbosa, usted conoce no solo Brasil, sino que conoce muy bien todo el resto de América Latina. Al margen de Brasil, ¿usted cree que este mundial podría tener un impacto en Argentina o estamos tan lejos de las elecciones del año que viene que no va a ser ninguna diferencia? No, yo no creo que haya cualquier efecto político de los resultados del mundial. Aún en Brasil, yo no creo que haya ningún efecto político a partir de los resultados, ¿no? Acá en Brasil, Fernando Henrique Cardoso ganó la elección cuando Brasil perdió la Copa de 92, creo, 92. Entonces, yo no veo esta relación de causa y efecto político con los resultados del Mundial. Embajador Barbosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa en que estamos analizando el impacto político del Mundial. Se nos acaba de unir Romero Britto, uno de los artistas más conocidos del mundo.
embajador artístico del Mundial de Fútbol, quedó atascado en el tráfico. Por suerte, alcanzó a venir al programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Romero. No, muchas gracias. Antes de ir a ti, Romero, una última pregunta para la doctora Susan Kaufman. Independientemente de las elecciones, porque en los bloques anteriores hablábamos de cómo va a impactar esto o no a las elecciones, ¿cómo va a impactar este Mundial a la imagen de Brasil? Yo creo que hay una posibilidad de que cambie todas estas cosas que aparecieron en la media. Para Romero, que acaba de regresar, que acaba de venir, estábamos hablando de los titulares catastróficos, la muerte y los juegos, el caos en Brasil antes de las elecciones, a eso se refiere. Pero yo creo que hay tal vez una mejor posibilidad de que las cosas un poco caóticas continúen. Por ejemplo, que los aeropuertos no funcionan bien, la gente no puede viajar de estadio a estadio y que va a dejar a Brasil con una imagen un poco contraproductiva en términos de ser un lugar bueno para inversiones, para crecimiento económico, que hay un gobierno que no sabe manejar bien la economía y el país. Entonces esto puede quedar esta imagen. Romero Brito, ahora te quiero preguntar eso, pero antes de eso, tú eres una de las caras más visibles del Mundial. Has hecho, pero de todo, diseñado camiseta, ¿qué cosas has hecho para este Mundial? Bueno, FIFA me invitou, me nomeou para ser embajador da Copa do Mundo FIFA Brasil. E a minha função é para, às vezes, fazer visitas com o secretário-geral, Jerome Valky, encontrar as pessoas do governo do Brasil. Fiz várias viagens ao Brasil para isso. E o Brasil está muito contente para o Mundial que está agora. E há uma palavra em Brasil que se fala muito, o jeitinho brasileiro. Como? A ver. O jeitinho brasileiro. Is the way to figure out last minute something. So la forma de resolver los problemas a último minuto. Porque o Brasil é um país com muita paz, não há muitos grandes distúrbios. Eu imagino que no final há pessoas que no momento estão aproveitando da situação porque os partidos políticos imaginam, mas eu imagino que não vai ser tanto como a mídia está falando, ¿entiendes? Porque... Romero, ¿qué has hecho tú para este Mundial? Bueno, muitas coisas inspirado. Eu recentemente com Pelé, nós lançamos relógio para Hublot, que é em comemoração da Copa do Mundo. Eu fiz vários trabalhos inspirados na Copa também, com gravura, e tem 16 produtos de licenciamento que está sendo agora vendido em Brasil, também se uma pessoa vai FIFA, pode comprar também. Eu também criei uma bola, aqui uma obra de arte, que este chama-se, intitulada La Língua de Brasil, a primeira ópera brasileira também, brasiliana, que se chama Guarani. Também. Espera. Uma ópera? Well, Guarani é a primeira língua brasileira, não é português. Primeiramente Guarani, e depois português. E também o nome, o título da primeira ópera brasileira, que chama-se Guarani, muito famosa. E também hoje estamos lançando uma garota muito bonita, que é a Barbie, que está inspirada também no futebol. Também, está vendo aqui? E ela está toda vestida para ir para um jogo de futebol também. Romero, estaba leyendo en internet, la FIFA describe tu arte como, dicen que te eligieron embajador artístico porque tu arte simboliza la unidad, la hermandad. Explícame, porque para mí tu arte representa la alegría, el colorido, la alegría de vivir. Pero ¿dónde está la hermandad, dónde está la unidad? Mas quando as pessoas estão alegres, estão festejando e não estão brigando, entendes? Brigando, peleando. Imagino que quando as pessoas estão felizes, tem a possibilidade maior de poder fazer coisas juntos, de poder ter um diálogo, entende? Um diálogo. E eu acho que é muito importante ter alegria e trazer alegria todo o tempo para em volta de ti, para a comunidade, família, tudo mais. E a arte eu imagino que a arte visual, a música pode ajudar bastante as pessoas a se sentir melhor. ¿Qué es este lenguaje que tú pones en tus obras? Esto, o sea, es una
en todas tus obras. Bueno, esta es mi asignatura varias veces, ¿entiendes? Y para mí los círculos simbolizan infinito. Yo soy muy interesado en los círculos, o círculo para mí es muy importante, sí. Y mi color que uso bastante, el amarillo también. Pero no es un idioma, esto no significa nada. Este es mi nombre, Brito, muchas veces. Pero ¿dónde está tu nombre? ¿En qué idioma es? Es porque está misturado un con otro. Brito, sí. ¿está viendo? Brito, aquí también. Okay. Es porque son varios, un perto do otro, cerquita do otro, aquí también. Brito, es un pattern, es como fuese un pattern. Entonces, ¿qué en el Mundial en Brasil, qué cosas tuyas se van a...? No Mundial, as pessoas podem adquirir as camisetas, keychain, são 18 tipos de licenciamento e também gravuras, como fosse reproduções de minha arte também. As pessoas podem comprar em vários lugares, em todo o Brasil. Romero, e também podem comprar também via internet também. Se vai para a FIFA, o website. Cuando empezamos el programa, pasamos unos 3 minutos, una entrevista que le hicimos hace pocos meses al otro brasilero quizás más famoso del mundo, a Paulo Coelho. Oh, Paulo, sí, amigo. Y Paulo nos dijo que estaba muy pesimista sobre el Mundial por el derroche, por la corrupción, o sea, estaba pero muy preocupado. Tú dices que no estás preocupado, pero el hecho concreto es que todos los días sale en la prensa este elefante blanco que han hecho en Brasilia, 900 millones de dólares, 3 veces más de lo presupuestado para una ciudad que ni siquiera tiene un equipo profesional conocido o importante de fútbol. ¿Tú no crees que todo eso le va a pegar al Mundial? Bueno, eu não estou envolvido na parte de organização da... Claro, óbvio. Eu sou mais envolvido na parte inspiracional, entende? E eu respeito o comentário de várias pessoas, e como do amigo também, Paulo, mas eu não estou envolvido no dia a dia dos negócios. É muito complicado. No mundo atual, há muitas complicações, mas eu estou tentando criar imagens positivas, imagens de alegria, de inspiração. É isso que eu estou fazendo. ¿Lo estás logrando? No soy político. ¿Lo estás logrando? ¿Hay un ambiente? No, porque lo que estamos tratando... Estoy indo para a abertura, estou indo para o encerramento, domingo agora estou indo ao Brasil também. Esse é o processo, se mira no passado, se vai um pouco tempo atrás, é muito melhor agora do que no passado. Eu imagino que todo esse processo democrático acontece isso. Então, vamos ver. Romero, tú conoces Brasil mucho mejor que muchos de nosotros y hubo 2 opiniones en este programa. Hay quienes dicen que, como en todo mundial, no solo en Brasil, todo el mundo se aprovecha de que los ojos del mundo están en ese país para hacer sus reclamos, ¿no? Este es el momento para pedir aumento de sueldo, este es el momento para pedir esto, para pedir lo otro. Y hay otros que dicen que los brasileños son tan apasionados por el fútbol que el minuto que empiece el primer partido se van a olvidar de todas las protestas y se van a enfocar 100% al fútbol. Tú conoces a los brasileños mejor que yo. ¿Cuál de las 2 cosas va a pasar? Eu imagino que vai ser mais ou menos isso, que as pessoas vão ficar muito emocionadas com tudo que está acontecendo e vai solamente se grudar na televisão. ¿Tú estás de acuerdo, Susan? Él sabe mejor que yo de deportes. Yo no sé mucho de deportes. Yo conozco política. ¿Cuál es el mensaje específico? Porque tú has hecho esto para varios mundiales. En Sudáfrica también tú fuiste embajador de la FIFA. Si tuvieras que resumir en 30 segundos, en 1 minuto, ¿qué mensaje ahora que esto ocurre en tu país? ¿Cuál dirías que es el mensaje que transmiten, que quieren transmitir tus obras? Alegría and hope y esperanza. Esperanza. Sí. Yes. Alegría y esperanza. Romero, pelota de fútbol, muñecas, ¿qué más? Las pinturas y esculturas también que yo tengo, sí. Sobre el Mundial. Sí, yo filmo esculturas también y varias pinturas grandes, murales y esto. La pregunta final, obvia, que no podemos dejar de preguntar, ¿cuáles son las chances de Brasil de ganar? Brasil vai ganhar, claro. ¿Estás tan convencido? Claro que tem que ganhar. ¿Por qué? Porque tem que ganhar. ¿Contra quién juega la final? Possivelmente Alemanha. ¿Y gana por cuánto?
Este é meio complicado. Não sei. Talvez vai ser difícil porque a Alemanha é muito boa também. Romero Brito, muchísimas gracias. No, gracias. Doctora Kaufmann, muchísimas gracias. Vamos a un corte y ya regresamos con mi opinión sobre el impacto político del Mundial. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook, al que pueden entrar en nuestra página web, oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos hoy. ¿Hasta qué punto los resultados del Mundial van a tener un impacto político en las elecciones de octubre en Brasil y en muchas otras elecciones en toda América Latina? Creo que no hay duda que los mundiales tienen un impacto político a corto plazo, porque tienen un gran impacto en el estado de ánimo de los países. A corto plazo crean un clima de euforia en los países ganadores, que le permite a los gobiernos, por supuesto, vanagloriarse de que todo va bien, y producen una depresión colectiva cuando a la selección le va mal, y eso tiende a crear un clima de que todo está mal, que beneficia a la oposición. Pero creo que la clave de todo esto es que son impactos a muy, pero muy corto plazo. Semanas, quizás meses. Eso significa que el resultado de esta Copa puede afectar quizás las elecciones en Brasil, sobre todo si a Brasil le va mal y la prensa internacional sigue criticando la falta de preparación, la corrupción y el derroche, como mencionábamos en este programa, y el Mundial, en lugar de convertirse en una gran vitrina de relaciones públicas para Brasil, se convierte en un gran fiasco de relaciones públicas. Eso sí podría pegarle duro a la presidenta Dilma Rousseff en las elecciones de octubre. En otros países, dudo de que esto tenga un impacto político. Lo que sí puede ocurrir, y lo que probablemente va a ocurrir en muchos casos, es que los gobiernos se aprovechen de la atención pública en el Mundial para tomar medidas impopulares. Eso pasa muchas, pero muchas veces. O sea, no sería raro que muchos asesores de algunos presidentes con ínfulas autoritarias le estén diciendo: tomemos esta medida de censura o de suba de precios o lo que sea, pero hagámoslo durante el Mundial, cuando todo el mundo esté pegado al televisor mirando los partidos. A eso sí le tengo miedo, a la utilización del Mundial para tomar medidas tramposas mientras todos estamos distraídos con los partidos de fútbol. Ya pasó muchas veces. Creo que todos, por más fanáticos del fútbol que seamos, tenemos que estar muy alertas para que no pase otra vez. Gracias. Hasta la semana próxima.